El significado que tiene estar aquí para mí es muy grande. Me siento muy agradecida, muy completa y muy honrada por haber sido escogida, por haber sido una hija escogida de Dios. Yo no acepté a Jesús. Jesús me eligió a mí y yo decidí seguir sus pasos. Así es que este curso tiene un propósito, que yo no le llamaría curso, yo le llamaría un espacio de fe, un espacio de confirmar realmente la verdadera relación. Y es que dicen que los 2 días más importantes en nuestra vida son cuando nacemos, ese es el primero, y el segundo es cuando nacemos en Cristo. Y para mí, mi relación con Cristo marcó un antes y marcó un después. Hay algunos mitos que quiero, de cierta manera, comenzar a desmitificar acá. Y es contar sobre mi vida y sobre lo que ha significado para mí Jesús. Yo era una mujer que, incluso desde muy jovencita, tuve una cierta inclinación espiritual. Desde muy pequeña escuchaba hablar de Dios en mi casa, escuchaba hablar de la fe, pero escuchaba una fe y una religiosidad muy fuerte. Fui criada por una abuela que tenía unos principios católicos muy fuertes y que a la vez esos principios católicos no estaban tan fundamentados en la palabra de Dios, pero fueron sembrando en mí un deseo genuino de conocer de Dios. Entonces, estando en la adolescencia, iba a una iglesia donde fui acólito, participaba como catequista, me encantaba ser parte de las novenas decembrinas. Y creo que ahí yo ya estaba dando unos pasos de fe y de conocimiento en Jesús. Solo que no tenía la información concreta o correspondiente para poder llevar una vida de cristianismo. Entonces voy atravesando por mi vida en diferentes historias, en diferentes etapas y situaciones donde yo sabía que había un Dios, donde yo sentía la presencia de un Dios, pero era muy lejana, era muy distante, porque muchas veces, y respetando aquella creencia, me vendían más una fe que constaba de unos pasos, de una serie de cosas que tenía que hacer, pero no me hacían vivir realmente una relación con Jesús. Entonces viví esta fe durante mucho tiempo y sentía la presencia de ese Dios, pero no conocía realmente quién era ese Dios. Entonces fueron pasando los años, fui pasando por diferentes experiencias y aprendizajes que me marcaron profundamente. Sentí que Él me llamó varias veces, pero yo era una mujer necia. Y era una mujer necia porque prefería seguir mi vida, seguir lo que estaba de moda, seguir lo que le atraía a mi cuerpo, a mi carne, pero no escuchar la voz de Dios. Y hay una parte que me llama mucho la atención en la palabra que dice, mira que estoy a la puerta y llamo, está en Apocalipsis. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. Entonces Dios es un caballero. Yo considero que Jesús es un caballero. Es un caballero que jamás obliga, que simplemente está ahí, que es atento observador de nuestra vida, que sí, es verdad, muchas veces hay personas a las que Él selecciona, y esa es una realidad. Y cuando miro mi historia de vida y me doy cuenta todas las veces que Él me había llamado, me doy cuenta también que yo fui necia. Y somos necios cuando la vida está bien. Y es que yo creo que difícilmente Dios va a poder entrar en nuestra vida cuando todo está bien. Difícilmente, si yo estoy pasando por mi mejor momento, voy a buscar a Dios, porque tal vez no voy a sentir la necesidad de Él. Entonces mi vida fue pasando y transcurriendo a través de muchas experiencias y mucha gente me hablaba de Él, así fuera incluso en un bus o en un servicio público, y yo era indiferente. Amaba la música vallenata,
me encantaba la fiesta vallenata. Me gustaba la fiesta y todo lo que comprendía la fiesta, que era traguitos, amistades, trasnochos, vida de rumba. Pero aunque no fui una mujer de excesos, lo acepto, eso me atraía más. Y yo decía, aceptar a Dios si es que los cristianos son aburridos, aceptar a Dios si es que me toca dejar el vallenato, aceptar a Dios si es que no me puedo tomar mis cervecitas. Esas eran las condiciones que yo ponía para aceptar a Dios. En algún momento alguien me invitó a una iglesia cristiana. Yo tenía más o menos unos 20 años, estoy hablándole que ahora tengo 40 y tantos años, poco más. Y me habló, me invitó y fui a esa iglesia y yo como que no me sentía tan bien. Y acaba uno de mis primeros aprendizajes. Buscar a Dios no necesariamente significa de una iglesia, aclaro. Pero una iglesia nos puede guiar hasta a conocer mejor a Jesús. Por eso existe el cristianismo. Somos cristianos porque seguimos a Cristo, Jesucristo. En ese momento yo asistí, pero estaba negada a aceptar cosas. Estaba negada a renunciar a cosas. Y mi vida como era estaba bien. Aunque en el fondo acepto que tenía vacíos. Tenía vacíos que no podían llenar ni los hombres, ni las parejas, ni el licor, ni el trabajo, ni el dinero. Son vacíos que el hombre necesita llenar solamente a través de su vida espiritual. Y esto me trae a pensar en algo que se ha venido discutiendo a través del tiempo. Y es que el hombre, el ser humano, está compuesto de 3 cosas. Por un lado, cuerpo, por otro lado, mente, y una tercera que hace la tríada perfecta, que es espíritu. Entonces puede que yo alimente mi mente con lecturas, con crecimiento, con estudios, con lo que usted quiera, con pensamientos, con decretos, con afirmaciones. Eso es lo que yo hago con mi mente. Y puede que yo alimente mi cuerpo con alimento rico, con comida, con bebida, con postre, con lo que yo quiera alimentarlo. Pero hay una tercera parte que también busca ser alimentada y es la parte espiritual. Por eso muchas personas a veces se sienten vacías y sin fundamento, porque por más que llenen su mente y su cuerpo, hay una parte que no está llena, que no está alimentada. Y si en esencia somos esas 3 cosas, tenemos que buscar la forma de vivir en equilibrio con esas 3 para sentirnos llenos. Muchas veces se malinterpreta el concepto de espiritualidad. Yo quiero hablar de una espiritualidad real para mí, Jesucristo. Entonces empiezo a pasar por muchas situaciones en mi vida. Busqué la espiritualidad en cisternas rotas, lo dice la misma palabra, en aquellas figuras de espiritualidad que en el fondo no me llenaban, sino que por el contrario, momentáneamente movían cosas a nivel espiritual, porque también existen ciertas doctrinas espirituales que no son de sana doctrina y que simplemente lo que hacen es confundir a la gente. Entonces yo buscaba esas y por respeto no las menciono. Entonces iba a donde no sé quién, hacía tal cosita, me hacía tal bañito, buscaba tal otra cosa, pero en el fondo no me sentía bien. Y acá me hace pensar mucho en algo que Dios dice, que Jesucristo dice en su palabra, y es que existirán otros dioses y pondremos otros dioses en lugar de Él y buscaremos otras salidas contrarias a Él. Y durante muchos años experimenté esas otras salidas, pero cada vez me sentía más vacía y mi vida era un completo caos. Mi vida era un caos porque aunque Él me llamó muchas veces, yo no quise escuchar su voz. Aunque Él me llamó muchas veces y me decía, ven, yo salía corriendo por otras cosas. Es el trabajo, es la fiesta, es el trago, es las parejas, es etcétera, 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 etcétera. Y solo hasta que Él me llamó y yo tuve destruida todas las áreas de mi vida, bueno, exceptuando una, es que realmente me postré a sus pies, comencé a conocer más de Él, y esto que tengo acá fue lo que fundamentó mi vida. Está viejita, está acabada, pero la amo. Es mi Biblia, es la palabra.
Y no vamos a entrar en detalles con el tema de la historia de la Biblia, pero no es curioso que más de 7 autores hayan estado escribiendo en simultánea cada uno de los versículos y de los capítulos de la Biblia, que cuando se juntan todos estos escritos, hay cierta cronología y hay cierta razón en cada uno de ellos, como si estuvieran de cierta manera unidos, para que nosotros hoy, después de muchos años, nos encontráramos con esto. Antiguo y Nuevo Testamento, ambos reales. Si buscamos en uno, nos asombra todo lo que encontramos. Antiguo Testamento. Cuando Dios comenzó a hacer la creación, cuando creó a Adán y Eva, cuando Él comenzó a hacer tantas cosas, incluso cuando a través de Moisés nos habla de los 10 mandamientos, que cualquiera los puede discutir si quiere, pero que realmente son fundamentos para nuestra vida. Aún estoy muy lejos de la perfección y creo que jamás la encontraremos. El único perfecto y santo fue Jesucristo. Pero día a día, cuando hacemos estos cambios en nuestra vida y comenzamos a experimentar realidades increíbles, nos vamos dando cuenta el poder que Dios toma en nuestra vida. Porque Él dice, mi poder, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces en este curso vamos a aprender a acercarnos un poco más al líder de líderes, al líder más grande de la historia, al que jamás podemos comparar ni con Buda, ni con Mao Zedong, ni con ninguno de ellos. Porque Él fue el único que hace más de 2020 y tantos años dio su vida por nosotros, llegó a través de una virgen, se fue y a los 3 días resucitó para darnos esperanza. No sé si mi vida sería lo que es si no fuera por Él. Y digo esto quebrantada, porque mi vida tomó un antes y un después de Jesucristo. Porque para mí fue un privilegio ser su hija. Es un privilegio ser su hija. Y uno de los mitos más frecuentes es pensar que porque somos cristianos, la vida se nos arregla. Acepte a Cristo y verá que todo se le arregla. Yo creo que incluso somos los más probados, pero hay algo que nos diferencia del resto de personas. Es que tenemos una esperanza. Porque Él dice que si lo buscamos, y lo encontraremos de todo corazón, y Él estará ahí. Porque Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque Él dice, pedid y se os dará. Porque Él dice que sus planes son más altos que los nuestros. Así que aquí doy una pequeña interiorización de lo que ha significado Jesucristo para mí. Él es el centro de mi vida. Él es mi fundamento. Él es todo. Sé que fue perfecto, pero hoy lamento no haberlo encontrado antes. Hoy lamento no haberle dicho sí antes. Porque me cansé de equivocarme, de fundamentar mi vida sobre arena, sobre tierra movediza. Porque a partir de haberlo escogido a Él como mi Señor y mi Salvador, haberlo aceptado, después de que Él me escogió, comprendí que yo estaba en sus planes. Y es que Él dice que incluso en el vientre de mi madre ya me había pensado. Así que yo no soy fruto de la casualidad ni del azar, ni yo soy un accidente, porque yo fui una hija no deseada. Es que Él tenía que buscar a esos padres y esas circunstancias para que yo llegara acá, para que yo viviera un propósito. Así que quiero invitarlo a que abra su corazón para que reciba al Rey de Reyes, al Señor de Señores en su vida. Porque no es una decisión normal, no es cualquier decisión, es la mejor decisión que puede tomar un ser humano. Aceptar a Cristo como su Señor, como su Salvador, como ha ocurrido conmigo.